Compatriotas venezolanos, les habla Alberto Franceschi. Hoy es el gran día. El gobierno movilizará sus áulicos, sus esbirros, sus matones, sus criminales y su clientela, desde los más satisfechos millonarios en dólares hasta humildes venezolanos que creyeron alguna vez en la prédica demagógica del igualitarismo y de ser parte de alguna dádiva que hiciera más fácil su vida, más llevadera su sobrevivencia en una etapa de grandes penurias para la inmensa mayoría, de hambre, de enfermedades, de falta de protección frente a la delincuencia. El gobierno pretende hacer una ideología de todos los venezolanos, de lo que es solo una ideología de porquería, de sus privilegios insolentes. No es verdad que la constituyente sirva para otra cosa que no sea mantener la casta de ampones rojos y los intereses de la dictadura totalitaria cubana que sigue chupándonos la sangre, incluso a costa de dirigir personalmente a alguno de sus generales de las tropas del Ministerio del Interior cubano, la sangría a la que es sometida nuestra juventud en las calles, defendiendo la libertad. Así entonces hemos llegado al día de mayor significado, de mayor decisión. El gobierno pretende instalar un modelo definitivamente adscrito a la tiranía cubana mediante su Estado comunal. Sacando 1 o 2 millones de votos, dirán que sacaron 8 millones para ampliar la base absolutamente ilegal de este régimen de oprobio e instaurar esa dictadura aún más ruin, aún más depravada, aún más signada por el terror policial y de la guardia que ejerce su sadismo de sociópatas contra la juventud y contra el pueblo todo, reprimiendo su resistencia. La resistencia se ha desarrollado, hoy es ampliamente mayoritaria. La tal mesa de unidad de negociadores con el gobierno no podrá imponernos un modelo que reconozca la existencia de parte o de todo el régimen de Maduro, Diosdado, Cilia Flores, el señor ministro de la Defensa, padrino, agente directo de los Castro, o Reverol y su combo de narcosoles, o el Alzheimer, el gran protector del terrorismo islamista y que trae a Venezuela sus amigos iraníes, no por iraníes sino por partidarios, agentes de un gobierno de una potencia también totalitaria. Amigos todos, los venezolanos no nos merecíamos este destino de violencia ciega, no merecíamos este odio creciente contra un sector del país que se ha abrogado el derecho a sojuzgar a la inmensa mayoría de los venezolanos. Pero henos aquí, asumiendo el derecho a la rebelión, asumiendo el derecho a deponer, a expulsar, a sacar de cuajo la dictadura madurista, diosdadista, la dictadura cubana sobre nuestra Venezuela, que es tierra de libertades y no acepta bajo ningún concepto ninguna opresión de ninguna potencia, de ningún país, y menos aún que nos traiga la ruina absoluta de la esclavitud estalinista, el llamado socialismo del siglo XXI, el castrismo putrefacto que sobrevive gracias a gangrenar el Estado venezolano como lo han hecho para succionar la escasa riqueza que aún queda en manos de los venezolanos, porque todas las reservas ya se las robaron, ya fueron saqueadas, están en cuentas privadas de los grandes magnates rojos. Esta clase política dirigente de la nación venezolana, por accidente, no es legítima desde ningún punto de vista y merece ser execrada. No es una transición, es una ruptura democrática la que se impone. Y la insurrección, más la fractura militar deberá ser suficiente para ese cometido. No habrá manera de saberlo si no se intenta, porque la insurrección civil, quiéranlo o no,
créanlo o no, arrastrará la fractura militar. Necesitamos el ejército, la aviación, la armada e incluso hasta una parte de esa odiada Guardia Nacional para que nos ayude a limpiar el país de los esbirros, a limpiar el país de los zampones que se posesionaron del Estado por creer que son ellos dueños de nuestro país y de nuestra población libre. No lo serán jamás, salvo por accidente y por la cohabitación abyecta de aquellos partidarios de la negociación que han sucumbido a los encantos de la riqueza fácil o de su ambición de poder, porque sencillamente aspiran a ser los sucesores de la Constitución chavista como herederos de ese sistema de gobierno autocrático que consagra el presidencialismo más vergonzoso que haya padecido la vida política venezolana. No queremos alternabilidad, no queremos sucesión, no queremos continuidad ni mantenimiento del llamado hilo constitucional de este régimen de oprobio castrista. Este régimen hay que liquidarlo todo. El Estado de ampones hay que superarlo con un nuevo Estado. Nosotros proponemos que la nación se reconstituya, que arme todo un cuerpo institucional nuevo y distinto, capaz de someter el poder ejecutivo, hasta ahora arbitrario, a los dictados de la nación, bajo un poder legislativo legítimo, electo por los ciudadanos, no por cogollos partidistas. Queremos un nuevo poder de la nación que sea capaz de delegar funciones en un cuerpo judicial y en un cuerpo ejecutivo que ejecute lo que decide y legisla la nación reunida como nación de hombres libres. Ese nuevo modelo no tiene nada que ver con esta Constitución de Chávez y menos aún contra el ejercicio oprobioso del poder despótico como delegación de la autoridad totalitaria castrista cubana. Compatriotas venezolanos, no queremos la guerra civil, no queremos la confrontación con otros venezolanos. Desde el campo de la resistencia odiamos la guerra, odiamos la arbitrariedad, odiamos el despotismo. La resistencia, así sea violenta, está proponiendo la paz en Venezuela, está proponiendo la superación de este antagonismo artificialmente creado por los dueños de los capitales que han florecido a la sombra de la corrupción y del narcotráfico, que usurpan estos chavistas rosados o chavistas azulados, aquellos que también como corruptos han acompañado este régimen por años y años como altos funcionarios en gobernaciones y alcaldías. Se acabó la manguangua de la clase política, viene un nuevo Estado, un nuevo tipo de gobierno. Necesitamos que la democracia nazca de las entrañas de la sociedad civil y por eso trabajamos. La ayuda que queremos de las Fuerzas Armadas es para liquidar este oprobioso capítulo de violencia de los rojos en el poder. La presencia masiva del Ejército, la Marina y la aviación, la presencia masiva del sector institucionalista de la Guardia Nacional deberá reducir, constreñir a los sectores de esbirro de las fuerzas policiales y del sector de ampones de la Guardia también, que además del narcotráfico de su gran jefe Reverol, ejerce de opresores de oficios cotidianos y de asesinos sociópatas y sádicos contra la mayoría nacional. Toda esa gente debe extirparse de las funciones públicas, debe salir de las funciones de Estado. La nueva etapa es una etapa de limpieza del Estado y de sustitución de este Estado de opresores por un Estado de ciudadanos libres, sobre la base de que habríamos como nación reconquistado el derecho a elegir por sufragio universal quienes armen nuestro cuerpo constitucional y quienes designen a los funcionarios capaces de mantener los derechos ciudadanos. Queremos los derechos individuales, pero el fundamento de ellos es la libertad colectiva. Les habló Alberto Franceschi.